Bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo me les va? En este momento, pues vamos a hacer este video tutorial explicando lo del tema de algoritmos, en lo que quedamos la clase del día viernes, en la parte de los diagramas de flujo, de la parte de ejemplo de algoritmos. Entonces vamos a seguir con el tema. Entonces también para informarles que ya se les notificó el día de ayer, sábado, antier, perdón, el sábado, sobre la parte de que iniciamos ya lo de planeación, muchachos. La fase de planeación y arrancamos con la guía número 3 que nos habla de la parte de algoritmos y la lógica, la lógica proposicional o el pensamiento lógico, que también lo llamamos así. Entonces arrancamos primero que todo con la parte de algoritmos, ¿no? Ya la clase anterior ya vimos lo que era un algoritmo, características de los algoritmos, algoritmo cualitativo, algoritmo cuantitativo. Nosotros vamos a trabajar los dos algoritmos, pero más que todo el algoritmo cuantitativo, que es de la parte numérica. Hicimos algunos ejemplos, les di una página para que el cual pues ustedes pudieran ingresar y ver eh, la parte de ejemplos, de talleres, para que ustedes estén realizando, ¿correcto? Entonces, para que ustedes comiencen a trabajar. De la parte de la guía, arranca con la parte de la lógica proposicional. Entonces, perdón, cierro un momentico acá la cámara. Entonces les voy a compartir la parte de la guía para que ustedes la puedan mirar, miren de qué se trata. Entonces, permítame un momento acá, por favor. Entonces, aquí ya estamos navegando, escritorio. De la guía 3, aprendizaje proposicional. Entonces, permítame un momento, por favor. Listo, entonces esta es la guía. Esta es la guía que nosotros vamos a trabajar. Listo, esta es la que está ya en la parte de la fase de planeación, en el cual nos va a hablar dominación de programa de información, análisis y desarrollo de software, el código, el nombre del proyecto, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios, actividad del proyecto, estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, las competencias. La que nosotros estamos viendo es evaluar requisitos de solución de software de acuerdo a las metodologías de análisis y estándares. ¿Listo? Esa es la competencia, la competencia que estamos viendo nosotros. Los resultados de aprendizaje. Entonces dice desarrollar procesos lógicos a través de implementación de algoritmos. La otra es verificar transformaciones físicas de material utilizando herramientas tecnológicas. Y lo otro, discutir posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales. Listo, pero más que todo lo vamos a enfocar en nuestra competencia, que es desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. ¿Listo? Y la otra es solucionar problemas sociales, por ejemplo, con base en principios y leyes de la física. Pero bueno, eso nosotros lo vamos a enfocar en este. Está mirando este, pero no. Lo vamos a enfocar más que todo en la parte de algoritmos. Listo, entonces acá está la presentación, donde nos dice, estimado aprendiz, el CNS quiere un cordial bienvenida a la tercera guía de aprendizaje, que comprende la competencia técnica, evaluar requisitos de solución de software de acuerdo a metodologías de análisis y estándares. Por otra parte, es importante reconocer que el estudio de las ciencias naturales permite situarse frente a los fenómenos físicos y asumir retos que ayudan a mejorar el desarrollo de la humanidad con nuevas tecnologías que generen fortalecimiento de las capacidades de producción de Colombia. Nos dice que finalmente encontrarán la competencia clave del inglés como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social. Acordémonos, muchachos, que de la parte
de importancia el inglés técnico, que para la parte de cualquier carrera o programa de tecnología es importante comprender saber el inglés y comprenderlo, ¿no? El inglés técnico o el inglés como idioma. Teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de la lengua, leer, escribir, hablar y escuchar, alineado con el marco común europeo de referencia para las lenguas, como estándar a nivel de conocimiento de la lengua y categorización de los conocimientos a nivel de la competencia de un idioma. Esto entonces como la parte, como la presentación y la introducción. Y aquí ustedes ven la parte de la formulación de las actividades de aprendizaje, donde vamos a encontrar cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la competencia nuestra, evaluar requisitos de solución de acuerdo a metodologías de análisis y estándares. Entonces nos habla que esta competencia se centra en la realización de actividades de evaluación de las mejores estrategias que permitan abordar cada uno de los requisitos de la solución de software de una manera organizada y efectiva. Específicamente, para esta guía se abordan las bases requeridas para la construcción de algoritmos, los cuales son la esencia de la programación. Nos habla de la actividad de aprendizaje, que es realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. Entonces, en esta actividad nos dicen que en esta actividad se estudiarán los conceptos básicos asociados al concepto del algoritmo, se abordará la definición, formas del algoritmo, sus características del pensamiento algorítmico y cómo esto ayuda a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. Luego se trabajará cada uno de los componentes requeridos para abordar el problema e identificar cada uno de los elementos de esta. Elaboración, 14 horas. Todo esto lo encontramos en el material de formación, la parte de las evidencias, que es describir las acciones y correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, muchachos, aquí se habla de las bases conceptuales de la lógica proposicional, desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se dé la solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces, 2 por 5 si es menor que 8, o 4 por 6 si es mayor que 2 por 6, ¿cierto? Construir la tabla de verdad para las siguientes expresiones, P o Q, o P y Q, ¿cierto? Lineamientos generales de la entrega de la evidencia. Bueno, esta partecita de la lógica proposicional, ya el día de mañana, martes, vamos a hablar un poquitico de esta lógica proposicional, de qué se trata, inducción a la lógica proposicional, construcción de tablas de la verdad, ¿cierto? Y de qué se trata, ¿listo? Y con ello comenzamos a desarrollar nuestra guía. Ya miramos un poco de algoritmos para que los vayamos enfocando, pero no había mirado esta parte de la guía, entonces vamos también a mirar esta sección de la lógica proposicional, de qué se trata. Bueno, entonces era para que ustedes miraran la parte de la guía, las actividades que tenemos que realizar. Y obviamente los talleres que ustedes tienen que también realizar, desarrollar y subir en la plataforma. ¿Listo? Entonces ya voy a cerrar acá y los vamos a enfocar. Entonces, acá de compartir, los vamos a enfocar entonces en la parte de la parte de los algoritmos, que es el tema que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces seguimos. En la clase anterior hablamos de la parte de los diagramas de flujo. La construcción, la parte de la simbología de cada uno cada uno de los símbolos que significaba para la construcción del diagrama de flujo, teniendo en cuenta, obviamente, el algoritmo construido con anterioridad para poder realizar nuestro diagrama de flujo. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a mirar acá. La parte de la presentación de los algoritmos. Entonces, vamos a volver a realizar como una parte de retroalimentación. Entonces les recuerdo, ¿no? Los algoritmos son instrucciones que buscan resolver un problema específico a través de una serie de pasos, con los cuales se identifican y se buscan soluciones efectivas a una o varias situaciones que conforman el problema general. Existen 3 formas populares de representar los algoritmos según su etapa de desarrollo. Usted nos hablaba de diagramas de flujo,
dice que se trata de un método que suele mantenerse en la primera etapa de desarrollo del mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la información, del levantamiento de información que anteriormente realizamos, entrevista, encuestas, observación, en ese análisis tenemos que comenzar a sacar esa información de los requisitos que nos está pidiendo nuestro cliente de nuestra empresa para mirar qué información nosotros vamos a automatizar. Y comenzamos nosotros a realizar nuestra construcción de nuestro diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, acá nos comentan sobre un proceso, o nos dan el ejemplo de un proceso, perdón. Entonces, recordemos cada una de la simbología. Entonces, acá es la parte del circulito, que es la parte de inicio, el rombo son decisiones, esta parte de las flechitas son los conectores, el rectángulo es la parte de los datos que nosotros vamos a necesitar, y aquí pues no está la parte del rectángulo, el otro es no el hexágono, sino el otro símbolo, se me olvida en el momento, donde es el proceso, ¿no?, que nosotros vamos a realizar. Entonces acá nos comenta, la computadora no tiene acceso a internet, entonces la decisión está conectado y enciendo el router, entonces, sí, entonces si está prendido, entonces verifico si está en conexión de Wi-Fi, ¿cierto? Otra decisión. Yo verifico, una decisión está en conexión Wi-Fi, entonces sí, revisar la conexión de Wi-Fi, no revisar terminales y puertas del router para verificar que está conectado al Internet. Esto es un algoritmo que nosotros hacemos de un proceso cuando nos conectamos a Internet. Y acá nos dice no conectar y encender el router si el router está apagado. ¿Listo? Entonces, aquí son ejemplos de diagramas de flujo, ¿cierto? Que nosotros hacemos en la parte del pseudocódigo. Miren, aquí tenemos. Entonces, aquí nos habla el pseudocódigo. Nos dice que estamos haciendo la retroalimentación. Entonces, dice que es el cual un modelo intermedio entre el planteamiento que se presenta en el diagrama de flujo y en el proceso de programación formal del código. Se trata de una forma de expresar algoritmos en un modo más parecido a la práctica formal que posee la programación y se utiliza con frecuencia durante la práctica y entrenamiento de la programación, ya que fortalece las habilidades lógicas y de resolución de problemas. Entonces, acá el pseudocódigo, la estructura, nos habla que se reconoce a tener por la estructura que contiene las palabras clave, algoritmo o proceso, los cuales se buscan al inicio. Entonces, el algoritmo, nombre del programa, la acción 1, acción 2, acción 3 y el final del algoritmo. Estamos nuevamente mirando la retroalimentación de lo que hemos visto desde la clase anterior. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla de la parte del algoritmo, que dice que el cuerpo se compone por el nombre del programa y la secuencia de instrucciones que se detalla paso a paso, y estos pasos deben separarse a través del símbolo, incluso ubicado en acción o paso en líneas de texto diferentes. ¿Listo? Entonces acá yo les recordaba que tiene un inicio, un proceso, ¿cierto? Y el fin de ese proceso. Vuelvo y les recuerdo, cada algoritmo debe tener un inicio y un final. No puede quedar en un ciclo. Todo algoritmo debe terminar. ¿Listo? Entonces aquí nos habla del código fuente. Sé que se trata de un formato un poco más avanzado, ya que es un código desarrollado en un lenguaje de programación específico para que sea leído y ejecutado por la computadora. Eso es cuando nosotros ya entramos a la parte de programación. ¿Y cómo es la estructura? La sintaxis de esa programación es de esta parte. ¿Listo? Que eso obviamente cuando entramos a la parte de programación, nosotros lo vamos a mirar. Bueno, entonces era aquí como la parte de volver estando en la parte de la retroalimentación. Entonces, permítanme acá, dejo de compartir. Bueno, entonces teniendo claro esto, muchachos, de la parte del algoritmo, de diagrama de flujo, la simbología, ejemplos que hemos realizado, entonces acá me va a permitir con un pequeño video muy corto de la parte de ejemplos que nosotros podemos realizar
para realizar esta parte de algoritmos. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, anoten por favor lo que ustedes crean lo más importante, que es todo para realizar esta parte de ejercicios. Muy importante que miren la guía 3, que al principio del videotutorial se los presenté, para mirar la parte para que ustedes vayan mirando y vayan estudiando sobre la parte de la lógica proposicional, eso es del pensamiento lógico, para que la clase que tengamos de lógica proposicional, pues lo podamos entender y miremos de qué se trata, que tengamos de qué se trata e idea del tema. Entonces voy a apagar un momentico la cámara, voy a compartirles la parte de la parte de algoritmos. Acordémonos que toda esta parte vamos a estar centrados en la parte de algoritmos, en esta primera parte. ¿Listo? De nuestra guía, que nos lleva a la parte de algoritmos y lógica proposicional. Vamos a compartir acá. Entonces, vamos a mirar algoritmos de flujo para completar el tema y para que ustedes también pues vayan realizando sus ejercicios y talleres y actividades que les piden o que les van a pedir en sus guías. ¿Listo? Entonces, vamos a escucharla. Porfa, anoten. Es un poquito larguito, pero es muy completo. ¿Listo? Entonces, los vamos a escuchar y ya entramos a la segunda parte del videito, que es muy cortico. Entonces, escuchamos, por favor, y tomamos nota. Diagramas de flujo. Y en este caso vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan realizar las actividades de esta semana. Bien, recordemos pues primero que un algoritmo es una secuencia de pasos, dijimos, lógicos, que son necesarios para llevar a cabo una tarea en específica o bien solucionar un problema. Contamos con algunas características que deben cumplir estos algoritmos. Dijimos que nuestro algoritmo debe ser preciso, debe indicar el orden que debo seguir para realizar o solucionar el problema, debe estar definido. Dijimos que si teníamos las mismas variables de entrada y realizábamos el algoritmo más de una vez, pues deberíamos obtener el mismo resultado. Un algoritmo también dijimos que debería ser finito, es decir, se tiene que terminar en una cantidad de pasos. Y la definición del algoritmo, pues depende o describe tres partes fundamentales. Esta es la entrada, que son todos los procesos o todos los datos que voy a necesitar para realizar dicho solución de problema. Luego el proceso, todas las operaciones o pasos a seguir. Y la salida serían los resultados o todo lo que yo espero obtener al realizar este algoritmo. There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Perdón, muchachos. Bien, y también dijimos que aparte de los algoritmos tenemos un diagrama de flujo y que un diagrama de flujo pues es la representación en forma de esquema de la secuencia de pasos descritos en el algoritmo. Nos van a representar los diagramas de flujo, la secuencia lógica de los pasos que tenemos que dar para solucionar un problema, y todos estos los teníamos a través de diferentes tipos de símbolos de acuerdo a de lo que estemos hablando. Tenemos símbolos para los inicios, para el fin, tenemos símbolos diferentes para las entradas o todas las variables, tenemos símbolos diferentes para los procesos, tenemos símbolos diferentes para las condicionales, para los procesos que se van a repetir más de una vez o las iteraciones. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo realizar los diagramas. Dijimos también que teníamos algunas reglas básicas para construir un diagrama de flujo, entre ellos que todos nuestros símbolos deben de estar conectados. Al símbolo de proceso le pueden llegar varias líneas, es decir, un proceso puede seguir de varios procesos anteriores, o bien de algunas entradas, de algunas condicionales, o de cualquier otro tipo de simbología. A los símbolos de decisión, igual que a los procesos, les pueden llegar varias líneas, pero para el caso de los ejemplos que vamos a ver, solamente van a salir dos líneas, es decir, una para verdadero, otra para falso, o una para cuando se cumple dicha condición y otra para cuando no se cumple. Dijimos también que a un símbolo de inicio, pues nunca le van a llegar líneas, y por lo tanto, a un símbolo de fin, pues de ahí ya no va a partir ninguna línea, ¿sí? Con el fin terminaríamos nuestro diagrama.
Y dijimos que para plantear la solución de un problema, primero tenemos que analizar el problema que vamos a solucionar. Tenemos que identificar cuáles son las entradas necesarias, cuáles son los datos que yo necesito, cuáles son los procesos que voy a realizar. Si se trata de algunas operaciones, pues cuáles son las operaciones que voy a realizar y cuáles son las salidas que yo pretendo obtener o necesito obtener de dicho problema. Es decir, vamos a declarar todas las variables necesarias. Luego, vamos a diseñar el algoritmo. Es decir, vamos a describir paso a paso cuál es la secuencia de... Bueno, paro acá un momento el video, muchachos, para mirar la metodología que tenemos del algoritmo. Entonces, acá nos describen 7 pasos. Entonces, primero que todo, cuando hacemos el levantamiento de información, que ya lo hicimos, vamos a entrar el análisis del problema de esa área que vamos a sistematizar, ¿cierto? Entonces, primero la parte del análisis del problema. Segundo, identificar las entradas, procesos y salidas del problema, declaración de variables. Entonces, acá, muchachos, lo que hacemos es que, según el área que vamos a sistematizar, tenemos que nosotros identificar cuál es la metodología, cuál es la forma de los procesos que se realizan en esa área. Entonces, por ejemplo, si es del área, del área, por ejemplo, de proveedores, entonces identificar cómo es esa parte de los procesos, desde cómo se llaman los proveedores, qué información se guarda, ¿cierto? Se registra o se le pide a esos proveedores, estoy hablando de cualquier empresa comercial, ¿cierto? Que venda productos, ¿cierto? O que necesite productos que necesite comprar. Entonces necesitamos mirar toda esa parte de esa información que ellos tienen para mirar las partes de las entradas y salidas que tiene ese proceso que realiza. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de entradas, entonces cuando hablo de proveedores, del ejemplo, me coloco el ejemplo que hablamos en la parte de levantamiento de información en la entrevista, de un área seguimos hablando del área de proveedores, era la entrada, ¿cuál era? La entrada era la información que nosotros le solicitamos a ese proveedor para poderlo nosotros identificar y más adelante poderlo llamar. Entonces, cuando hablo de procesos de entrada es la información, como cuál, NID o cédula de ese proveedor, nombre del proveedor, correo del proveedor, teléfono del proveedor, dirección de ese proveedor. De pronto necesitamos de la parte de producto, qué es lo que qué es lo que ofrece o vende ese proveedor. Esos son los procesos de entrada que se tienen. ¿Sí ven? Y los procesos de salida, ¿cuál van a ser? O los procesos que se realizan, o sea, teniendo identificar esas entradas de guardar esa información, ¿qué proceso podemos hacer con esa información? Entonces, el proceso que podemos hacer es que vamos a tener que un listado de los diferentes proveedores en el cual yo puedo mirar al final de la semana o al mes, hacer un informe de decir yo qué le compré a este proveedor. Son los procesos que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál proceso es? Entonces, el proceso es de realizar informes, realizar estadísticas, realizar gráficos, realizar búsquedas de ese proveedor, ¿cierto? ¿Y las salidas cuáles van a ser? Las salidas es lo que cuando yo voy a realizar ¿qué? La parte de un informe, entonces yo realizo mi informe, ¿qué es lo que me va a imprimir? La parte de imprimir es la información que me bota al final, que es cuando yo hago un informe, me diga, mire, el proveedor que me vende a mí la gaseosa Coca-Cola, entonces, ¿cuántas gaseosas yo le compré? ¿Cuánto me valió esa gaseosa? Y me sale en un reporte. El reporte es la salida. ¿Listo? Entonces hay que identificar esos procesos que se realizan. ¿Listo? El diseño del algoritmo dice, describa la secuencia ordenada de los pasos sin ambigüedad, es decir, siendo preciso y veraz de la búsqueda y la solución del problema. Entonces, cuando hablamos de esa parte del diseño del algoritmo, es cómo yo voy a hacer el registro, el paso a paso, para registrar la información de ese proveedor y de cada uno de los registros que yo voy a realizar. Entonces, ¿cómo hago ese paso a paso? Y obviamente aquí nos habla de la creación del diagrama de flujo.
Y ya cuando hablamos de la codificación del algoritmo es yo, como en la parte de conocer un código de programación, cómo voy a llevar esos procesos al lenguaje del computador para que me entienda que yo quiero que me guarde esa información, ¿cierto? Y que me realice esa búsqueda o que me realice operaciones matemáticas o que me realice informes o que me realice estadísticas, etc. ¿Cierto? Entonces, obviamente, esa es la codificación del algoritmo con un lenguaje de programación. Cuando hablo de ejecución y validación del programa del computador, es que me bote a mí, me compile la información. Cuando me dices que me compile, es que me busque, que todo ese código, que todos esos pasos que yo hice estén correctamente y que al final me muestre, ¿cierto? Me muestre la parte de la salida, me muestre la información o el diseño de esa codificación que yo realicé. ¿Cierto? Entonces que me muestre el cuadro donde diga, yo puedo digitar el nombre, yo puedo digitar el NID de la empresa, yo puedo digitar el correo, yo puedo digitar el teléfono, yo puedo guardar esa información, ya después de guardada, yo puedo realizar una búsqueda de esa información. Decir, ay, mire, yo busqué el cliente 01 y me apareció que era Coca-Cola y me apareció toda la información de él. ¿Listo? Esa es la ejecución y validación del programa. ¿Listo? Y en la parte de documentación es exactamente lo mismo. La parte de documentación es exactamente lo mismo, donde yo saco mis reportes o saco mi informe. ¿Listo? Entonces, eso era la parte de este análisis del problema que estamos mirando. ¿Listo? Y obviamente el mantenimiento del programa. El mantenimiento del programa es mirar la codificación, mirar si podemos arreglar el código. Entre menos código tenga el programa, mejor nosotros vamos a tener para hacer el mantenimiento de ese sistema de información. ¿Listo? Entonces sigamos acá con el video. De estos que tengo que seguir para solucionar el problema. Dijimos que no tenían que ser ambiguos, es decir, no se pueden prestar a dos interpretaciones, tiene que ser preciso y obviamente pues la secuencia de pasos me tiene que llevar a solucionar el problema. Una vez que ya tengo mi algoritmo, pues lo que falta es crear el diagrama de flujo, trasladar todas las secuencias de pasos que ya tengo en el algoritmo a los símbolos que yo voy a necesitar o que voy a utilizar para el diagrama de flujo. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. Luego, en el caso de la metodología, siguiendo la metodología, pues tendríamos que codificarlo, ejecutarlo y validar que el programa responda y funcione correctamente. Una vez que ya funciona correctamente, documentarlo y darle mantenimiento. Entonces, recordando un poquito, pues la simbología de DFD 1.1, que es el que vamos a estar utilizando, es esta. Tenemos los símbolos de inicio, de fin, de entrada, de procesos, de condicionales, de salidas, que generalmente son un mensaje, de un ciclo o iteración que se va a repetir mientras una condición se cumpla, y el de salida. Sin embargo, ahorita, como lo vamos a estar trabajando en la libreta de forma manual, vamos a ver otro tipo de simbología, y esta es más o menos la simbología que vamos a utilizar para realizarlo en la libreta. Tenemos el símbolo de inicio y de fin. Estos dos son iguales, solamente dentro de cada uno de los óvalos, pues vamos a indicar si se trata de inicio o bien si se trata de fin. Y eso nos va a indicar dónde inicia y dónde termina nuestro diagrama de flujo. Luego el siguiente símbolo, pues nos va a dar todas las entradas, nos va a ejemplificar variables, vamos a obtener ahí algunas asignaciones de todas las variables que yo voy a necesitar. El rectángulo va a ser pues nuestro símbolo de procesos. Ahí vamos a incluir todas las asignaciones de variables, les vamos a dar valor, vamos a poder realizar los procesos u operaciones que necesitemos. Nuestros conectores pues los vamos a referenciar con una flecha que va a estar dirigida o apuntada hacia donde el diagrama vaya fluyendo. Luego el símbolo de decisión, que generalmente se escribe una pregunta o es una pregunta lo que tengo que responder, y de este van a depender
o a salir dos líneas, como ya dijimos, una para si la condición se cumple y otra para si la condición no se cumple. El de iteración es un subproceso, es decir, es un proceso que también tiene una condicional que va a indicar dónde inicia, de cuánto en cuánto se tiene que ir incrementando la variable y hasta cuándo voy a terminar este proceso, y se va a repetir mientras esta condición se cumpla. Y la salida, bueno, salida en pantalla, en este caso nuestra libreta de forma manual, donde nos vamos a tener todos los mensajes y todos los resultados de cada uno de nuestros diagramas de acuerdo al problema que estemos realizando. Bueno, entonces acá nos dan una retroalimentación de la parte de la simbología que ya hemos visto desde la clase anterior. Entonces, para los que no habían podido ver el video anterior, videotutorial que les había subido en la plataforma, entonces acá uno está como uno mejor, como más completico. ¿Listo? Con la parte de la simbología, hablamos de las partes del algoritmo, características. Entonces, para complementar la información. Entonces, seguimos acá. Bien, entonces, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver algunos ejemplos. En cada uno de los ejemplos, pues tengo aquí los símbolos que voy a estar utilizando. El símbolo de inicio y fin, el de entrada, el de proceso, el condicional y el de salida. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro cómo vamos a desarrollar los diagramas de flujo. Bien, nuestro primer ejemplo es un algoritmo para realizar la suma de dos números. Dijimos que para esto, pues voy a primero a poner mi símbolo de inicio, luego mi flecha o mi conector, de ahí todas las entradas que yo necesito. Para este caso necesito dos números y para no definirlos o para que mi diagrama no nada más sirva para dos números en específico, voy a utilizar dos variables. Una variable se va a llamar número 1 o num1 y la otra variable va a ser num2. Estas variables van a almacenar los datos que el usuario diga y van a poder cambiar de datos. Luego sigue otra vez mi conector y ahora sí mi proceso. ¿Qué es lo que necesito? Una variable que diga que la suma es igual al num1 más el num2, es decir, lo que el usuario diga que vale el número 1 más lo que el usuario diga que vale el número 2. Luego mi conector, finalmente mi salida, en donde me diga el programa la suma es suma. Todo lo que sea texto, esto lo vamos a ir viendo desde ahorita porque en DFD nos va a servir. Todo lo que sea texto va entre comillas. Si vamos a necesitar alguna variable, la separamos con coma. Y las variables van sin comillas y sin ningún tipo de símbolo, solamente el nombre de la variable tal cual se llama. En este caso, suma. Nuestro conector. Y indicamos el programa o el diagrama de flujo que aquí termina. Con esto terminamos nuestro algoritmo para realizar la suma de dos números. Vamos a hacer ahora lo que se llama corrida de mesa o vamos a hacer la comprobación para ver que este programa o este diagrama funcione. Entonces, la corrida de mesa voy a decir que el número 1 vale 5, que el número 2 vale 7. Entonces, cuando llega el proceso, dice la suma es igual al número 1 más número 2. Sería 5 más 7. Y el resultado de este DFD o de este diagrama me diría, la suma es 12. ¿Sí? Bien. Siguiente ejemplo, siguiente algoritmo. Necesitamos un algoritmo para saber si un número es par o bien si es impar. ¿Sí? ¿Cómo sé si un número es par o es impar? Normalmente, si el residuo de dividir este número entre 2 me da 0, decimos que es un número par. De lo contrario, pues es un número impar. Entonces, para nuestro algoritmo o nuestro diagrama, vamos a iniciar igual con nuestro símbolo de inicio, luego nuestro conector principal. ¿Qué necesito saber o cuáles son mis entradas? Pues solamente necesito conocer este número, le voy a asignar una variable que se llama número, luego otra vez mi conector, y aquí en lugar de proceso necesito una condicional, es decir, una pregunta, saber si el número que el usuario ingresó es par o es impar. Entonces pregunto, ¿el residuo de dividir el número entre 2 da 0? Si es que sí, entonces el número es par. Si es que no, que me mande un mensaje que me diga el número es impar y al final terminaríamos nuestro diagrama con nuestro símbolo de fin. Vamos a hacer la comprobación.
Bien, corrida de mesa número 1. El número, en este caso, vale 3. Y dice, nuestro número es impar. ¿Por qué? 3 entre 2 es 1 y el residuo es 1. Por lo tanto, llega la condicional y dice, ¿el residuo de dividir este número entre 2 es 0? Vemos que no, que nuestro residuo en este caso es 1. Por lo tanto, nuestro número es impar. Hacemos una segunda corrida de mesa, ahora con el número 10. Inicia, lee el número 10 y luego pregunta, ¿el residuo de dividir este número entre 2 da 0? Vemos que 10 entre 2, da 5 y el residuo es 0. Entonces, para este caso, la condicional se cumple. Por lo tanto, el mensaje que mandaría este diagrama es, el número es par. Hello. Bueno, aquí les detengo para mirar de la parte de los diferentes problemas, muchachos, que nosotros podemos acá identificar, ¿no? Identificar y también de realizar. Entonces yo les decía que la parte de los algoritmos numéricos son los más, no es que sean complicados, pero sí los toca tener de la parte del conocimiento matemático para poderlo entender. Y de ahí la parte de la parte de la lógica matemática que nosotros debemos entender y que obviamente de la parte del estudio que hemos realizado, tanto ya que somos técnicos o tecnólogos o profesionales de otras carreras y tenemos conocimiento de las matemáticas, entonces nos va a ser como más fácil, ¿cierto? Más fácil entender esa parte del, entender cómo, sí, más fácil esos procesos. Entonces, por ejemplo, en esa parte de las pruebas TIT que ustedes están preparando, ¿cierto? Es esa parte de la parte de la lógica. Sí, poder leer, entender el problema y poderlo resolver de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir acá, mirando de la parte de la lógica. Ya les voy a les voy a también al final del video, vamos a ingresar a una plata, les voy a explicar una herramienta que podemos utilizar para crear los diagramas de flujo de una mejor forma y fácil. Entonces vamos a continuar acá. Espero que hayan entendido, que hayan realizado sus anotaciones y comprendido, ¿no? Estos videotutoriales es para eso, para que ustedes puedan comprender y hacer sus ejercicios de una forma más fácil y entendible. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel. Bien. Seguimos, pues. Bien, ahora vamos a hacer un diagrama de flujo que calcule el promedio de un alumno y en base a este promedio me diga si el alumno aprueba o bien si el alumno reprueba, basado en el supuesto de que un alumno aprueba con un promedio de 6 o superior. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito? Primero, mi símbolo de inicio, mi conector principal o inicial. Luego, ¿cuáles son las entradas que yo necesito? Necesito conocer, para este caso vamos a suponer que el promedio es de 3 calificaciones, entonces vamos a obtener las variables de la calificación 1, la variable de la calificación 2 y la variable de la calificación 3 que van a ir almacenando dichas calificaciones que el alumno haya obtenido. Conectamos con nuestro símbolo de flecha o conector y vemos que nuestro proceso, en este caso es una operación. El promedio, que es una variable que va a almacenar el valor del promedio, va a ser igual a la suma de las 3 calificaciones, es decir, calificación 1 más calificación 2 más calificación 3, todo esto dividido entre 3. En este caso, como son solamente 3 calificaciones, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Sin necesidad de poner una variable extra. Luego, ¿qué necesito? El conector. ¿Puedo dar ya la salida? ¿Ya con esto puedo decir si el alumno aprueba o reprueba? No, necesito preguntar, es decir, una condicional en donde pregunte el programa. ¿El promedio que obtuviste ahorita es mayor o igual que 6? Si es que sí, entonces que me diga el promedio del alumno y luego que me diga si el alumno aprueba. Segundo, si el promedio no es mayor o igual que 6, que me diga, ¿sabes qué? El promedio es tanto, por lo tanto, tu alumno reprueba. Es decir, si el promedio es mayor o igual a 6, diría el promedio es, por ejemplo, 7, por lo tanto, aprueba. Si no,
diría, por ejemplo, el promedio es 5, por lo tanto, reprueba. Estos dos mensajes de salida, pues los voy a conectar, ahora sí, con mi símbolo de fin. Vamos a realizar la corrida de mesa para ver cómo funcionaría. La corrida de mesa número 1 diría, calificación 1 es igual a 10, la calificación 2 es igual a 8, la calificación 3 es igual a 9. Por lo tanto, en mi proceso, el promedio obtendría el valor de 10 más 8 más 9, todo esto entre 3. Por lo tanto, la variable promedio sería igual a 9. Y diría, el promedio es mayor o igual a 6, es decir, 9 es mayor o igual que 6. Sí, por lo tanto, el mensaje del diagrama diría, el promedio es 9, por lo tanto, aprueba. Recuerden que cuando es un mensaje lo ponemos entre comillas, cuando es una variable la separamos con coma y solamente ponemos el nombre de la variable. Y terminaría mi diagrama. Para el segundo caso, la segunda corrida de mesa, la calificación 1 es 5, la calificación 2 es 6 y la calificación 3 es 5. Por lo tanto, en mi proceso, el promedio sería igual a 5, más 6, más 5, todo esto entre 3, y el promedio sería igual a 5.3. Llega la condicional y pregunta, ¿el promedio es mayor o igual que 6? Es decir, 5.3 es mayor o igual que 6. No, es menor. Entonces, diría, el promedio es 5.3, por lo tanto, reprueba. ¿Sí? Igual, recuerden de nuevo los mensajes entre comillas, las variables, solamente el nombre de la variable, todo esto separado por comas. Bien, vamos a ver un último ejercicio. Necesito crear un diagrama de flujo que convierta una cantidad ingresada por el usuario en centímetros, que la convierta a pulgadas, a metros y a milímetros. Y tenemos aquí las equivalencias. ¿Sí? Un centímetro es igual a 0.393701 pulgadas, un centímetro también es 0.01 metros y un centímetro es 10 milímetros. Con estos datos vamos a realizar nuestro diagrama de flujo. De nuevo, iniciamos con nuestro símbolo de inicio, nuestro primer conector, y ahora las entradas sería la variable de centímetros, para mi caso la llamé CM, donde el usuario va a ingresar una cierta cantidad, nuestro siguiente conector, y tenemos un proceso. En este proceso vamos a asignar los valores y qué es lo que necesito hacer para cada uno de los datos que el usuario, para el dato que el usuario me ingrese y las conversiones que necesito. Tengo tres variables, una de pulgadas, que yo la llamé IN, una de metros, que yo la llamé M, y una de milímetros, que yo la llamé MM. Estas variables pueden cambiar de acuerdo a como ustedes lo quieran poner. Entonces, la variable de pulgadas, en este caso IN, sería igual a los centímetros que el usuario ingrese por la equivalencia de centímetros a pulgadas. Es decir, sabemos que un centímetro es 0.393701, entonces lo voy a multiplicar por la cantidad de centímetros que el usuario ingrese de entrada, ¿sí? Lo mismo para los metros, pero en este caso por 0.01, y lo mismo para los milímetros, pero en este caso por 10. Ahora, ¿qué seguiría? Obviamente nuestro conector, y luego, como ya tenemos nuestros procesos, hicimos en un solo proceso las tres operaciones, pues voy a mandar también en secuencia las tres salidas o los tres mensajes. Podríamos haber mandado un solo mensaje en que englobara los tres resultados o los tres datos. Sin embargo, yo decidí enviar un mensaje para cada una de las conversiones y con esto, cuando lo traspasemos a DFD, pues lo único que vamos a hacer es que después de cada mensaje vamos a dar un enter o clic en aceptar y me mandaría el siguiente mensaje, ¿sí? El primer mensaje diría, los centímetros, no sé, la cantidad de centímetros ingresados equivalen a tantas pulgadas. Luego, los centímetros ingresados equivalen a X cantidad de metros.
Y los centímetros ingresados también equivalen a cierta cantidad de milímetros. Recuerden de nuevo, todo lo que son comentarios va entre comillas, todo lo que son variables se escriben tal cual el nombre de la variable y se separan con comas. Vamos a ver aquí una corrida de mesa para que nos quede un poquito más claro. Vamos a suponer que el usuario ingresa de entrada 100, ¿sí? 100 centímetros. Por lo tanto, llegaría y diría el proceso, las pulgadas van a ser igual a 100 por 0.393701. Metros son igual a 100 por 0.01. Y milímetros es igual a los 100 por 10, ¿sale? Entonces, en el primer mensaje diría, los 100 centímetros ingresados equivalen a 39.3701 pulgadas. Recuerden que todos los datos o todas las variables van sin comillas y solamente separadas por coma. Luego, en el siguiente mensaje diría, los 100 centímetros ingresados equivalen a 1 metro. Sí, bueno, dice metros porque puede ingresar más de 100 centímetros, ¿verdad? Bien, y el tercer mensaje diría, los 100 centímetros ingresados equivalen a 1000 milímetros, ¿sale? Las variables, pues al principio solamente van a retomar el valor que obtienen, tanto de las entradas como de los procesos, y obviamente estas mismas se van a imprimir. Entonces, esta sería la forma más o menos en cómo ustedes pueden o deben desarrollar los diagramas de flujo, dependiendo para el caso del ejercicio o el problema que se les presente o que les vayamos a... Bueno, muchachos, antes de seguir aquí, que ya vamos a terminar esta parte de introducción, el videito fue un poco larguito, pero bien interesante para las personas que no habían podido mirar o de pronto que no habían entendido bien la parte de algoritmos. Entonces, como ustedes ven, esos algoritmos numéricos, estamos viendo la parte de los diferentes simbologías y los diferentes procesos que ustedes miran acá y cómo nosotros acá los podemos plantear con diagramas de flujo o el paso a paso con la parte del pseudocódigo. Entonces, la idea, muchachos, que con estos ejemplos nosotros vamos a identificar los diferentes procesos que se realizan en los sistemas, cuando nosotros hacemos un sistema de información, pero en la parte numérica. Una parte es, por ejemplo, cuando registramos solamente información, un X, por ejemplo, la parte de proveedores, que siempre voy a ese ejemplo, donde guardamos siempre es una información textual, otra numérica, textual cuando es el NID o cuando es el número de cédula, textual cuando es el nombre, apellidos, correo electrónico, numérico cuando vamos a pedir, por ejemplo, el número del teléfono, ¿cierto? Que es la parte de registros normales que nosotros hacemos. Pero cuando vamos a realizar un proceso de facturación o un proceso de venta, ahí sí nosotros lo vamos a mirar en esta parte, ¿no? De cómo, por ejemplo, de realizar el proceso cuando hacemos la parte de la sumatoria, que cuando, por ejemplo, la parte cuando están exentos del IVA, entonces cómo lo multiplicamos, lo restamos, ese valor después lo restamos de ese IVA para cobrarle menos o cobrarle más, ¿cierto? Cuando necesitamos identificar cuando nos acaba de la parte del inventario, cuando se está agotando, entonces mirar que nos salga un cuadrito de texto dándonos la alerta. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cierto? Entonces aquí nos están mostrando las diferentes formas de realizarlo, en la parte de tanto algoritmos como en la parte de diagramas de flujo. Y eso nos va a servir a nosotros cuando lleguemos a la parte de programación. Entonces, la idea es hacer muchísimos ejercicios. Ustedes ahí en la parte de la plataforma del material de apoyo está también muchísima información. Busquen la parte de algoritmos, busquen información parecida a los sistemas de información que ustedes quieren crear, quieren diseñar, que ahí les van a dar muchísimas ideas y de cómo mejorarlos. Acordémonos que nosotros en nuestros proyectos, la idea es poderlo vender, ¿cierto? Y obviamente darle un plus a ese sistema de información. ¿El plus cuál va a ser? No sé, que va a ser más rápido los procesos, que al final del día le va a botar automáticamente
que a las 8 de la noche un reporte o no sé, ¿cierto? Eso ya depende de los proyectos que ustedes tengan planteados para cada uno de sus sistemas de información que van a crear. Entonces vamos a escuchar ya esta última partecita y ya seguimos a la segunda parte. A sugerir para la actividad de esta semana. Entonces, utilicen estos símbolos de inicio, de fin, de entrada de procesos condicionales y salidas para realizarlos y lo estaremos revisando en la clase virtual. Gracias. Bueno, muchachos, entonces... Bien, muchachos, continuamos con la siguiente clase de algoritmos y diagramas de flujo. Y en este caso vamos a ver algunos... Perdón. Ay, perdón. Acá. Dejar de compartir un momentico. Listo, muchachos. Entonces, esperando que les hubiera quedado como claro la parte ya de más de algoritmos con sus diagramas de flujo y más entendible, ¿cierto? Lo que realizamos el día viernes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya para terminar, entonces les voy acá voy a compartir acá un momentico. La pantalla y les voy a describir una herramienta donde ustedes puedan crear esos diagramas de flujo. ¿Listo? Una herramienta, perdón que se me va a descargar acá el computador, una herramienta que sea de fácil uso, que lo tengamos a la mano y que lo podamos realizar. Entonces, vamos a utilizar ahora la parte de Lucidchart. ¿Listo? Entonces acá metemos en Google, aquí vamos a escribir Lucidchart. ¿Listo? Entonces acá ingresamos. Lo otro, la vez pasada, el día viernes, yo les había mostrado la parte como de, ¿cómo se dice? De la parte de Word. Pero ustedes vieron que era como más complicado porque tocaba meterse, devolver y insertar, entonces era como más difícil, ¿cierto? O más demorado hacer el proceso, en cambio que acá, pues lo podemos hacer más fácil en la parte de Lucidchart. Entonces acá les decimos iniciar sesión en Google, o si ustedes tienen un blog, entonces también lo podemos realizar desde ahí. Tenemos las cuentas abiertas, entonces yo lo voy a realizar acá, cualquiera de las dos. Entonces acá ingresamos. Ingresamos acá a la cuenta. Listo, entonces acá pues yo tengo acá ya varios ejemplos, ¿cierto? De la parte de Lucidchart. Entonces acá, perdón, le voy a dar a aceptar las políticas. Voy a ir acá a plantillas y voy a buscar acá. Entonces acá yo puedo buscar acá en la parte izquierda, que podemos ver acá, buscamos. Entonces, mire, están diagramas de UML, que también ustedes lo pueden encontrar acá, ¿cierto? Para lo que estamos viendo en la diagramación. Y aquí encontramos diagramas de flujo. Entonces, mire, diagramas de flujo de datos de sitio web. Entonces, vamos a buscar vamos a ver la característica de un diagrama de flujo de datos. Vamos a mirar qué nos sale. Diagrama de flujo. De aquí ya nos sale, ¿cierto? Entonces aquí nos salen diferentes tipos de diagramas ya realizados. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger, por ejemplo, este. Entonces aquí yo le hago clic, usar plantilla. Tenemos que cargue. Y aquí ya nos carga la plantillita. Y aquí con el mouse, con la bolita, nosotros le podemos dar con la bolita, no sino con la ruedita. Le podemos agrandar o acá en el más. Vamos a agrandar y acá nos muestra el diagrama de flujo. Y aquí comenzamos a darle pues la información que nosotros necesitamos.
Y aquí obviamente lo podemos trasladar, ¿no? Lo podemos... Uy, lo que pasa es que acá, papá, de aquí lo agrandamos. ¿Y qué se hizo? Se nos perdió el diagrama de flujo. Acá nosotros si queremos ampliarlo, pues bajo acá. Y aquí nosotros ya podemos comenzarlo a trabajar. Acá nosotros lo podemos mover. De acá nosotros podemos comenzar a cambiarlo. Colocarle aquí, insertarle la bolita. Mira, acá está. Entonces yo le doy clic. Entonces acá yo inserto la bolita acá. Para darle el inicio, la podemos agrandar, colocar más pequeña. Puedo quitar esto acá. Y podemos comenzar a hacer nuestro diagrama de flujo. ¿Listo? Esto es con Lucidchart. ¿Listo? Que ustedes ya pues es más fácil porque ya está el diagrama descrito. Nosotros podemos insertarle acá la simbología, cambiar el color. Acá está la parte de todos los símbolos. O comenzamos a construirlo desde acá. También podemos construir uno en blanco. Y podemos ir arrastrando todos los cuadros que nosotros queramos. ¿Cierto? El cuadro de decisiones, de procesos de entrada y salida, que aquí está. Miren. Y nosotros acá como podemos comenzar a construir nuestro diagrama de flujo, ¿cierto? Pero ya con una plantilla ya pues va a ser para nosotros como que va a ser como más fácil. Acá en la parte derecha nosotros podemos subir, bajar, en la parte derecha aquí lo podemos acá ubicar y comenzar a trabajarlo. Doble clic para cambiar acá nuestra información. ¿Listo? Esto es una de muchas herramientas que existen en la parte para crear diagramas de flujo. Obviamente, yo les digo porque es la que nosotros podemos tener, si todos tenemos correo de Gmail o tenemos la parte de Facebook, entonces los podemos conectar y podemos obviamente utilizar este programa. Entonces, muchachos, entonces esto era la parte del video tutorial del día de hoy. Me disculpa si de pronto el videito se lo fue muy largo, el video tutorial sobre algoritmos, pero era interesante verlo, que lo pudieran comprender y que ustedes tuvieran la información para que ustedes vayan creando o vayan teniendo material para su proyecto de formación y para las actividades que tienen que realizar. Listo, entonces les agradezco, muchachos, que puedan mirar el video tutorial y estamos hablando en una próxima clase. Entonces, que estén muy bien y nos veremos en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.